Buenas tardes y llegamos a la número 150. Esto es alucinante. 150 clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, gratuitas con todos nuestros estudiantes, profesores, invitados. ¿Saben cuánto es 150? Son 7 meses, son 31 semanas y que estamos muy orgullosos en Facarte de poderles ofrecer esto y compartir lo que sabemos y acogernos entre todos. Y para celebrar las 150 estamos en la Semana de Periodismo del Centro de Estudios en Periodismo CEPER, donde hemos venido hablando de diferentes temas y hoy tenemos un tema que creo que es el tema de moda en la discusión de la pandemia, que es lo digital, el mundo digital, el acceso, la brecha digital, eso que nos pasa todos los días de que me quedé congelado, no puedo acceder, ¿dónde estoy? O sea, esa es la pregunta fundamental. Si algo quedó en evidencia en esta pandemia es que estamos en una brecha digital muy complicada y que toda la propaganda de que estábamos integrados era tal vez mentira. Para celebrar las 150, agradecemos a la decana Patricia Zaramea por el apoyo a todo este proyecto, a Lucho de Comunicaciones y a Germán porque han estado pendientes con todo esto y esperamos que disfruten de esta clase. Para eso estamos dos invitados especiales, Jimena Zuluaga y Juan Camilo González del CEPER, y ellos tienen la palabra, Jimena y Juan Camilo, a hablar qué es esa cosa, la brecha digital y por qué nos debe importar tanto. Gracias, Omar. Gracias, Omar Ger. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muy contentos con Juan Camilo, mi colega, que nos haya correspondido justo la celebración de las 150 clases. Bueno, queremos hablar con ustedes hoy de este tema. Digamos, la manera como lo anunciamos era originalmente brecha digital, pero haciendo toda la reflexión y la preparación de lo que queríamos conversar con ustedes, con Juan Camilo, pensamos, realmente no es una sola. Realmente cuando hablamos de lo que nosotros comprendemos o lo que queremos como llamarlos a que conversemos y a reflexionar sobre la brecha digital, realmente son varias. Realmente cuando hablamos de la brecha es un plural, ¿no es cierto? Son varias las brechas. Entonces, quiero que arranquemos o queremos proponerles este ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, así también esperamos a que se unan de pronto más personas. Quienes están a través de Facebook pueden hacerlo también. ¿Me confirmas, Juan, si ya están viendo mi tablero? Creo que sí, ¿verdad? Sí, estamos bueno, bien. Este es digamos, una dinámica súper sencilla también como para que calentemos un poco, que creo que todos llevamos, o los que estamos en Bogotá, llevamos todo el día paletizados. Que pensemos, que compartan en una palabra o en unas cuantas palabras qué entendemos por brecha digital. Esta es la primera pregunta sobre la que queremos conversar con Juan Camilo, pero clave que podamos contar un poco como con la retroalimentación de ustedes y con las ideas de ustedes. Es muy sencillo. Vamos a empezar a ver una nube de palabras en este tablero que les estoy mostrando acá. Lo único que tienen que hacer es, si están desde su computador, ingresan ahí en su navegadora menti.com, menti como de mente, menti.com. Ahí van a aparecer una franjita, un campo, y en ese campo ingresan este código, 8330717, y ahí les sale la posibilidad de poner las palabras con las que quieran participar. Si lo quieren hacer aquí por el chat, también funciona y nosotros las agregamos. Yo tengo la aplicación acá. Lo podemos ir agregando para que a partir de esa nube y a partir de las palabras que se les ocurra que definen la brecha o las brechas digitales, podamos empezar a charlar. Entonces, adelante, menti.com, ingresan el código y ahí pueden meter sus palabras. Súper, ahí ya empezaron a aparecer. Aquí van apareciendo en tiempo real conforme van participando. Entonces, démosle unos minuticos, así también esperamos que se conecten más desde el Facebook, aquí en el Zoom. Veo varias de nuestras estudiantes de narrativas digitales. Bienvenidas, chicas. Las colegas, bienvenidas también. Qué interesante. Fíjate, Juan, que varias de estas palabrejas las tenemos condensadas en
Muy en las bien. claves que les queremos compartir. En estas nubes, cuando las palabras están más grandes, significa que más personas las han compartido. Entonces, fíjense que desigualdad se va haciendo como más grande, más grande, más grande. Y tiene todo el sentido, porque pues desigualdad al final es casi un sinónimo de la palabra brecha, o de lo que define brecha. Conocimiento limitado, muy interesante, porque efectivamente no se trata solamente del acceso a la tecnología, sino que es lo que nos permite esa mediación, ¿no es cierto? Y al final es el acceso al contenido, el acceso a una cantidad de recursos y de contenidos. El tema de género está también ahí, me parece interesante. De raza también me parece interesante que aparezca. Y son todas condiciones inmediatamente políticas. Estamos Así es, hablando de una condición muy particular que nos ubica en un espacio, en un lugar específico, nosotros acá, en nuestras razas, nuestros idiomas, nuestras propias condiciones, y no esta cosa grande de lo digital que pensamos siempre, la Internet, como esta cosa que nos une como un mundo y nos conecta, sino que sí, también empieza a modificarse y a variar según el lugar donde está, de donde estamos accediendo. así es. Bueno, súper, estoy viendo, aquí estoy poniendo, veo que Omar participó por el chat, aquí estoy poniendo las suyas y arrancamos a conversar. Desigualdad social, yo no sé, vamos a ponerlo, Omar. Economía naranja Sí, es como la más optimista de todas, las que pasa por encima pues que depende, existan depende brechas de de qué tanta pronto. fe le tengamos a la economía naranja. Se asume mucho desde la economía naranja que ya las brechas Mm, están más corticas, por eso podemos entrar en todo tipo de soluciones económicas desde lo digital. Y en realidad creo que la pregunta que se hace este problema es precisamente, ¿será que sí estamos preparados para un universo, un mundo en el que, digamos, inyectemos gran parte de la economía, un esfuerzo mm, de hacer que el mundo digital sea el que en el que nos movemos y nos desenvolvemos? ¿O qué así es. tenemos que hacer antes para poder cumplir esos objetivos tan optimistas? Por eso lo llamo como eh, de esa forma. Puede ser peligroso no detenerse y pensar en esta brecha antes de tomar todo ese tipo de decisiones. Estoy anotando aquí para tener a la mano algunas, porque ya ahorita voy a quitar la nube y volvemos a la presentación. Queremos compartirles unas ideas para ya, y después Juan nos va a hacer otro experimento también interactivo como de experiencia de brecha. Anoté algunas de estas ideas, tomemos como un minutico para mirarlas, y tengan estas palabras en mente ahorita que empecemos a conversarles sobre lo que queremos llamar la atención. Fíjense que distancia, desigualdad, distanciamiento, inequidad, ¿no? Como nos hablan tal vez como de un grupo. Hay otro grupo que me parece interesante y sobre el cual quiero mostrarles unas cifras para llamar la atención sobre este tema que tiene relación con lo rural. La palabra raza me llama mucho la atención que esté allí. Hay una palabra que no está ahí, pero es geografía, ¿no es cierto? Las brechas son también geográficas y en el caso colombiano la brecha digital tiene una dimensión geográfica importante, ya les voy a mostrar. Y bueno, quienes han sido mis estudiantes saben que me encantan los mapas y que me obsesionan un poco los mapas, entonces por supuesto hoy hay un mapa que ya se los voy a mostrar. Me encanta que apareció Slim, ¿no es cierto? Eso es un gran aporte. Sí, la brecha generacional es otra, Catalina. Distanciamiento, recursos limitados. Bueno, voy a tomarle un pantallazo aquí a esto y voy a mantenerlo aquí en mi browser por si queremos, por si queremos regresar. Y ahorita voy a empezar a compartirles algunas de las ideas. Acá tenemos algunas cifras y gráficas que queremos compartirles con Juan Camilo.
Bueno, Juan Camilo además es experto en el tema de datos, entonces ya nos opinará sobre cómo están dispuestas y compartidas y demás estas cifras. Entonces, bueno, pues como les decíamos, básicamente quisimos poner el nombre plural a la idea de la brecha o a la idea de las brechas, porque creemos que son diversas y de diferente naturaleza. Sobre esta primera pregunta, fíjense las palabras interesantes que había. Nosotros quisimos agregarlas o quisimos agruparlas tal vez en estas en estas 4 clases, pero al final la idea es que podamos conversar sobre, ok, ¿cuáles otras son las brechas? ¿No es cierto? Cuando hablamos de la brecha digital o de las brechas digitales, no solamente estamos hablando de la infraestructura, no solamente estamos hablando del acceso, que fíjense eran palabras, la palabra desigualdad, la palabra acceso, la palabra inequidad, aparecía grandota, ¿no? En la nube de palabras. Y mucho de eso lo asociamos posiblemente con estos 2 primeros elementos que están allí, ¿no? Con el elemento, por un lado, de lo material, es decir, la infraestructura, los equipos. No tengo un equipo para conectarme, ¿no es verdad? O no tengo fibra mi fibra óptica mi conexión no es de fibra óptica, o no hay una red de tendido cerca de mi casa, por ejemplo, que es la condición de muchos espacios y regiones de la Colombia rural, ¿no es cierto? No se trata de no tener la tableta o de no tener el equipo, se trata de que no hay un proveedor que llegue allí. Y ahí entramos también, ya que salió a bailar Slim en la nube de palabras también, a hablar de quiénes son los gatekeepers, ¿no? Como los controladores de ese acceso. Son privados, ¿no es cierto? Internet significa también una diferencia importante con los otros medios que al final, digamos, los que conocemos como los medios masivos, como la radio y la televisión, que han tenido siempre el ojo del Estado y han tenido siempre un ente regulador que dice, pilas que esto es un bien público, ¿sí? Pilas que el espectro electromagnético es de la nación y entonces todo lo que va por ahí es un bien público. Con Internet no, Internet tiene esa dimensión privada que hace también que eso, digamos, el tema de lo socioeconómico, ¿no es cierto? Y de poder acceder a pagar ese servicio sea otra dimensión. Pago por la conexión. Otra brecha que me parece a mí, u otra arista de las brechas que me parece a mí que es clave, es la brecha de la competencia, no de la competencia de lucha o de competición, sino de la competencia como una habilidad. Eso es una cosa en la que hago siempre mucho énfasis, que me parece fundamental, y es el manejo de cualquier tecnología implica una competencia, sea la tecnología que sea, o sea esta tecnología elemental de una esfera que suministra tinta, y que pues, al final es una tecnología de comunicación, o sea la tecnología de poder interactuar con una pantalla táctil, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, las competencias abstractas, en este caso, como por ejemplo hablar un idioma. Ya quiero mostrarles un poquito también unas cifras en relación con eso. Y por el otro lado, algo que poco consideramos dentro de lo que conocemos como brechas digitales, que son nuestras condiciones físicas, de nuestro cuerpo como aparato también para interactuar con esa tecnología, ¿no es cierto? Como para poder tener ese acceso. Por eso me llamaba mucho la atención cuando en la nube ustedes mencionaban el acceso a los contenidos, ¿no es cierto? Como no poder acceder al conocimiento. No recuerdo la palabra con la que lo mencionaban, pero eso ya, digamos, Juan Camilo nos va a hablar un poquito de eso, nos va a presentar un poquito de eso. Entonces, bueno, pues también preparamos una serie una lista, digamos, con una serie de ideas. Son 6 ideas las que les queremos compartir en relación con esto. Y la primera es esta. La mitad del mundo está conectada a Internet. Estas son cifras, valga la cuña y el crédito, de una investigación que hicimos con mi colega María Paula Martínez del CEPER también. Las gráficas que ven así muy bonitas son diseño de María Elvira Espinosa, y las que no son de, no sé, gráficas de Excel o gráficas de Google hechas por mí. Pero bueno, esta es una gráfica que nos muestra la manera como está compuesta la cantidad de personas que estamos conectadas en el mundo. Entonces, si decimos, ok, esta cifra es de 2017, si decimos para el año 17 ya se cumplió el momento en el que la mitad del mundo se conectó a Internet. Esos son 3.800 millones de usuarios, eso es un montón de gente. Y ahí decimos, excelente, o sea, ¿no? Como 3 décadas después del nacimiento de Internet y ya la mitad del mundo está conectada,
Pues eso suena bastante bien. Sin embargo, hay sí que una brecha, es decir, ¿cuál es la diferencia entre las personas, entre el mundo conectado y el mundo de Internet? ¿No es cierto? Entre el mundo real geográficamente hablando y el mundo de Internet. Si se fijan, en esta otra gráfica vemos la disparidad o la diferencia de, según la población, según el porcentaje de población mundial que representa cada una de estas regiones, cuántas personas o qué porcentaje de la población en línea representa esa región. Fíjense que ahí empezamos a identificar y a ver una brecha impresionante en esas barritas, ¿no es cierto? Entre América del Norte y Europa, que han sido como el centro histórico de la modernidad, son casi la mitad de los internautas, pero fíjense que en población mundial son 15-16%, ¿no es verdad? Pero ocupan más del 40% de ese ciberespacio, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a decir, ok, la brecha no es solamente el cable, no es solamente tener o no tener acceso, no es solamente la velocidad de mi conexión. La brecha pasa también por eso, pasa también esto que ha estado recientemente tan de moda en el activismo y en las campañas políticas de por qué la representación es importante, ¿no es cierto? ¿Qué tan representados, por ejemplo, y qué tan importantes o qué tan significativos son, por ejemplo, las audiencias africanas, en donde en estas gráficas, aquí hay las fuentes consultadas, es este sitio que es Worldometers, que agrega una cantidad de estadísticas internacionales, y Comscore, que es una agencia que hace también, digamos, diagnósticos y mediciones de cifras digitales. ¿Qué tan representada está esa población o cómo existe en Internet esa población, que es un porcentaje importantísimo del mundo, ¿no es cierto? Es el 15% de la población mundial. Hay tantas personas en África como sumada a la cantidad de personas que viven en América del Norte y en Europa, ¿no es cierto? Y sin embargo, las cifras son insuficientes para saber cuántos internautas hay en África. ¿Eso qué quiere decir? Porque son muy poquitos, por un lado, y por el otro lado que tampoco los estamos midiendo, lo cual también nos habla, ¿no? Como de una brecha. Entonces, aquí estas rayitas, esta gráfica de rayitas me encanta, está un poquito dated, tiene como unos 2 años, pero me gusta porque nos sirve para empezar a ver como esa brecha geográfica, y por eso un poco la obsesión con los mapas y digamos lo que nos permite ver y los retos de esa presunta como democratización que nos ofrece Internet, que ok para unas cosas, pero digamos, yo creo que eso hay que tomarlo con un poco de reserva, ¿no? Bueno, y el punto o el horizonte optimista de esta idea es la conectividad móvil. Con la conectividad móvil, es decir, con los teléfonos celulares, que saben ustedes y lo hemos visto en Colombia además de manera impresionante, como en los últimos tal vez 5, 6 años se han popularizado los teléfonos inteligentes, o los que conocidos como teléfonos inteligentes, que es un nombre muy peculiar, tanto en Colombia como en otros lugares, con condiciones socioeconómicas y con brechas y con inequidades socioeconómicas similares a Colombia. Fíjense ustedes, caso India, Indonesia, México, incluso algunos países de Europa, Brasil, que es súper interesante porque es uno de los mercados más grandes de América Latina. Los mercados digitales más grandes son pues, México y Brasil, por supuesto, por cantidad de población. En estos mercados, la audiencia de la gente que está conectada por estos aparatos es mayor a la audiencia de la gente que está en Internet desde sus computadores. Eso fíjense que también nos habla, es muy interesante, miren los dos barritas azules primeras. No son otra cosa que el centro geográfico y digamos también metafórico, el centro de poder y lo que conocimos, digamos, durante la modernidad hasta el siglo XX como el primer mundo, antes de empezar a hablar de los países en vía de desarrollo y demás, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo los teléfonos móviles y la conectividad móvil es realmente lo que en los países con retos y con condiciones socioeconómicas más difíciles son lo que está contribuyendo a cerrar la brecha, ayudando un cachito, digamos, no completamente, pero es, digamos, un agente importante.
mencionaban ustedes también la nube de palabras, la geografía. Es decir, ustedes decían la brecha, no mencionaban la palabra geografía, pero decían la diferencia entre lo rural y lo urbano. Y esto es un asunto, digamos, crítico en general en la brecha en el mundo, pero en el caso de Colombia es absolutamente clave. Estas cifras son del año pasado, pero fíjense ustedes cómo se va disminuyendo el tamaño de la línea sin necesidad de irnos al detalle conforme avanzamos y conforme nos adentramos en los territorios más rurales. Guajira, Guainía, Guaviare, Bichada, Amazonas, Baupés. Bueno, pues esto está ¿no? completamente bajito, y el mapa que no podía faltar, como les decía, digamos, porque a mí me parece que los mapas hablan de manera elocuente. Entre más morado o entre más oscuro hacia el morado están los lugares más conectados del territorio nacional. Miren esa periferia absolutamente amarilla, ¿no es cierto? Y esto es impresionante ver ese mapa en zoom in, es impresionante verlo en la escala regional también. Las cabeceras departamentales son siempre lo más conectado y lo demás, digamos, está cada vez más claro, con un acceso cada vez más limitado. Entonces, si bien además de ser una brecha geográfica determinante en el caso colombiano, y el hecho de que la brecha digital sea geográfica en Colombia no nos está diciendo nada que sea propio o que sea nuevo del entorno digital. Esta brecha que vemos acá geográfica, y casi que estos mismos colores del mapa los vemos en acceso a muchas otras cosas, la gran mayoría de ellas relacionadas con la comunicación y con el transporte. Siempre le echamos la culpa a la topografía nacional, ¿no? A que la cordillera nos parte el país y entonces por eso pues no se pueden hacer autopistas, por eso no pudo haber ferrocarril, por eso no podemos tener un sistema de correos que funcione mejor, por eso es la hora en que tenemos medios masivos que no tienen cobertura nacional, pero este mismo mapa que muestra esta brecha geográfica de acceso, ese acceso no es solamente a la banda ancha y ese acceso no es solamente a Internet. Esa brecha de acceso que hay a tener una conexión, y todavía no estamos hablando de la calidad de la conexión, pero a tener una conexión es algo que viene replicándose desde que existimos, básicamente como república, ¿no? Desde que tenemos historia como país. Y pues Internet no ha sido la excepción de replicar esa brecha. Y por si fuera poco, además de esa brecha geográfica, hay una brecha también importante en la calidad de acceso que está dada, que lo mencionaban ustedes también, ustedes mencionaban creo que dinero, ¿no? Recursos, y es la brecha socioeconómica. Al principio, de hecho, antes de conectarnos, antes de que iniciara la conversación con ustedes, la charla con ustedes, estábamos conversando con los de la oficina de comunicaciones y con los colegas de, no, que hoy se me está cayendo el Internet, que usted qué plan tiene, y entonces eso, digamos, se vuelve también como un referente, ¿no es cierto? Pero al final eso de qué nos está hablando, de a cuántos megas puedo acceder, a qué calidad de conexión puedo disponer, ¿no es cierto? Y si bien, pues, digamos, la gráfica muestra una progresión, que hay, digamos, más personas conectadas en el curso de estos 3 años a planes de mejor calidad, si se quiere, al final eso también nos dice, pues, esto es un poco preocupante. Es decir, solamente quienes tienen un poder adquisitivo alto, pues se están conectando con calidad, entre comillas, ¿no es cierto? Están teniendo un acceso de mejor calidad. Estos datos, además, son datos públicos. Estos son los cálculos del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Esto sale del boletín de cifras que publica siempre el Ministerio. Y bueno, además esa calidad de acceso está también por el tipo de conexión. Cuando nosotros tenemos la condición que tenemos la mayoría de los que estamos en esta sala, que tenemos la posibilidad de tener un acceso dedicado significa que yo tengo un cable de banda ancha o de fibra óptica que llega a mi casa, tengo un módem
y tengo, digamos, posibilidad de tener o wireless o conexión por cable a mi casa. No somos tantos, somos estas personas del azul clarito de la primera barra, si van a la última gráfica donde pone total de conexiones. Suscriptores a Internet móvil, hartos, y esta gráfica es del año 17, se ha modificado un poco, creciendo en las dos primeras especialmente. Y luego está el Internet prepago, el Internet de recarga, ¿no es cierto? Pero ese Internet pues no es un Internet necesariamente, digamos, confiable. Por supuesto, la mayoría de ese acceso es Internet móvil, entonces estamos también hablando de la calidad de acceso. Todo esto para decirles y para resumir estas 5 ideas, y ya solo me falta una, que digamos que la brecha está, por supuesto, en el acceso, ¿no es cierto? Ese acceso tiene mucha relación, digamos, con lo físico, ¿no es cierto? Con lo material, con tener el equipo, con tener el dispositivo, ¿no es cierto? Pero también con otras dimensiones físicas como no hay red cerca, o si hay un cableado, o es un cableado que no es de fibra, como hablábamos hace un momento con Germán, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, la condición socioeconómica que nos permite pagar. El hecho de que para estar en Internet, al final es como un club al cual uno tiene que pagar, ¿no es cierto? Y eso también, digamos, levanta, yo creo, preguntas muy interesantes en torno de todas las cosas que pasan en Internet. O sea, si el debate público y el debate democrático y las candidaturas presidenciales, como acabamos de ver a los gringos, a los vecinos estadounidenses eligiendo presidente, etcétera, es decir, uno tiene que pagar para entrar al final, ¿no es cierto? Y hay una cantidad de cosas que pasan ahí. Hay una frase famosísima que seguramente han oído ustedes muchas veces de un periodista francés que se llama Jean-François Foyel, que es uno de los primeros que empezó a escribir sobre teoría, más que sobre teoría digital, sobre cómo iba a ser el periodismo en Internet. Y hay una frase un poco lapidaria de uno de sus primeros ensayos que es, uno está en Internet o no está, un poco como lo que no pasa por Internet no existe. Y entonces eso uno lo ve a la luz, ¿no? Con la lente de estas condiciones de la brecha y se preocupa, ¿no es cierto? Se preocupa cuando le estamos dando, ya no tanto, cada vez hay más crítica digital, pero cuando teníamos como el entusiasmo de principio de este siglo, de que Internet nos iba a salvar de todos los males, ¿no? De la falta de participación, de la falta de representación, de la falta de diversificación en las agendas a propósito del periodismo, pero pues digamos a la luz de la brecha todo eso empieza también a matizarse. Y finalmente la última de las ideas que les quiero mencionar, y ya me voy a callar para que Juan Camilo hable, porque creo que estoy hablando demasiado rápido y no le he dejado decir nada. El acceso pasa también por la competencia, y esto es una cosa que a mí me parece, digamos, está como muy en el centro de las cosas que me parecen interesantes, y es ese saber hacer algo, ¿no es cierto? En este caso es, digamos, cuando hablamos de las tecnologías de la primera modernidad, incluso de las tecnologías de la Edad Media, de la Antigüedad, de las tecnologías de la comunicación, estamos hablando la mayoría de las veces de una competencia física. Aquí estamos hablando de una competencia cognitiva, que es, digamos, algo más abstracta que saber hacer algo de manera física, como por ejemplo operar una máquina, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta gráfica, este sitio es una maravilla, es W3Tex, que tiene una cantidad, es una ente independiente, no es una agencia, entonces está chévere porque no, digamos, no dependen de dinero ni agregan información de gente que les pague dinero, y tienen una cantidad de estadísticas e informaciones sobre Internet súper interesantes. Fíjense, esta gráfica que no está tan bonita, pero pues porque la copié tal cual del sitio, pero lo que nos muestra es el porcentaje que significa los idiomas en los que están los contenidos de los sitios web. O sea, esto lo que nos está diciendo es el 60% de Internet está en inglés. Eso es una brecha muy bárbara cuando lo comparamos con esta otra grafiquita, sobre la cual sé que Juan Camilo tendrá todos los comentarios del mundo, porque es como lo peor diseñado del mundo, porque es como combina un pie con unas barras y la una está en porcentajes y la otra está en numeritos. Yo sé, pero la culpa es de Statista, no es mía. Bueno, un poquito mía porque yo la escogí. Pero fíjense que esta gráfica, digamos, conversa con la anterior. Estos son datos del año 19, estos son datos de este año.
Pero fíjense que incluso en este año es mayor. En este año nos está diciendo el 60% del contenido está en inglés. Eso es un reto. El año pasado era el 50%, ¿no es cierto? Y el año pasado es súper interesante que el que le sigue a los contenidos en inglés sea los contenidos en ruso, que eso es algo que para nosotros en este lado del mundo es completamente invisible. O bueno, no sé si haya rusoparlantes en la sala, pero para nosotros eso es completamente invisible, ¿no es cierto? Nos está diciendo que solamente el 4% de los contenidos, o entre el 4 y el 5% de los contenidos está en español. Y sin embargo, los hispanohablantes somos la segunda población del mundo en idiomas, ¿no es cierto? El idioma más hablado en el mundo es el chino. Y el tercer idioma más hablado en el mundo es el inglés, y sin embargo, el 60% del contenido en Internet está en inglés. Yo sé, muchos de nosotros y de los aquí presentes, pues tenemos el inglés como segunda lengua y podemos acceder a ese contenido, pero simplemente, y ya con esto cierro para que Juan Camilo primero me critique la gráfica y luego opine, cuando hablamos de brecha estamos hablando de todo eso, ¿sí? Estamos hablando de Carlos Slim, ¿no es cierto?, que nos permite o nos impide el acceso por un lado. Estamos hablando de las posibilidades socioeconómicas de pagar por un mejor acceso, digamos, como por una mejor silla en ese entorno digital. Y estamos hablando también de una serie de competencias y de una serie de habilidades que van mucho más allá de poder interactuar con la máquina, que es, digamos, lo que siempre pensamos cuando hablamos de, no, es que hay que hacer alfabetización digital. Eso es como, ok, entonces hay que decirle a la gente cómo buscar información o cómo navegar, cómo aprender a interactuar con un navegador. Pues es bastante más que eso, ¿sí? Porque entonces también en qué idioma, y pues eso nos habla un poco de para quién está escrito ese contenido, cuál es el mercado al cual está dirigido el contenido. Y ya, voy a dejar ahí y voy a darle la palabra a Juan Camilo. No, gracias Jimena por el panorama desalentador, lastimosamente, de todas las barreras que Perdón, yo sé, tenemos. No, con pero es la edad que me he vuelto cada vez más pesimista, perdón. ese es el asunto que nos toca enfrentar, y es que el Internet se produce en el encuentro de dos tensiones dramáticamente opuestas. Por un lado, como idea, es lo más hippie, es más hippie que los hippies. O sea, esa vaina es como salvamos el mundo, todo el mundo entra, incluye a cualquiera, todo cabe. Y al mismo tiempo es la gran economía, la nueva economía del mundo, donde se instauran estas grandes empresas, estas personas que producen mucho dinero con eso. Y entonces, ¿cómo hacemos que se encuentren los hippies con los empresarios? Sabemos que esa operación no funciona en ninguna parte y acá tampoco. Y una de los fenómenos particulares de este espacio es que lo que tú nos vienes mostrando tiene que ver con toda esta infraestructura de esa tensión entre estos dos, como el Internet como espacio abierto y las economías que allí se producen impiden que esa idea se cumpla, y los que están participando de ellas. Ya nosotros no somos puramente pasivos que recibimos la información que allí se publica, sino que nos volvimos también productores del contenido que está allí metido. Y esa parte no nos había tocado tanto en los espacios reales. Entonces, este fenómeno del fake news, ¿por qué se da? Porque ya no está la institución oficial que dice, estas son las noticias, depuramos la información, la sacamos cuando está revisada y todo eso, sino que la gente, dicen los hippies, para llamarlo como de estos bandos, cualquiera puede publicar lo que quiera. Por ende, los productores de contenido podrían hacer contenido falso sin ningún problema, y es democrático, entonces debemos permitir que eso suceda, porque el espacio, si lo queremos construir abierto, debemos permitir que eso suceda. Y se nos Sí. vuelve complicado, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Seguimos siendo hippies o le pedimos ayuda a las empresas y a los gobiernos que nos controlen un poco eso? Pero entonces entrarían a problematizar un poco más esas diferencias. Entonces, todas esas brechas también las estamos agudizando en la forma en las que producimos contenido. Y aquí yo me incluyo como, hago páginas de Internet permanentemente, y muchas veces en la creación de esos espacios donde publicamos el contenido que le queremos ofrecer a la gente,
por muy noble que sea, digamos, la operación de decir, tenemos esta historia que contarles, venga, se las pongo en internet para que cualquiera pueda acceder a ella, estamos pasando por alto a gran parte de la población que está allí incluida y no la estamos considerando, que es la población discapacitada. ¿Cómo funciona este espacio para alguien que no puede ver? Entonces, ¿qué significaría ser ciego en este espacio? Cuando, digamos, los gobiernos, por ley, deciden que hay ciertos espacios arquitectónicos que deben tener acceso fácil para alguien con una discapacidad. Y eso es importante que sea una ley. O sea, es como si no puedes entrar al banco, no puedes hacer nunca transacciones, entonces por ende esta población no puede entrar a este lugar, no se puede transportar en la ciudad. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Y aún en ese espacio físico tenemos muchos baches, muchas brechas y muchos problemas. En el espacio digital, menos que lo estamos pensando y asumimos que todo el mundo tiene internet y buena conexión, entonces que se conecten a la clase y miren a ver cómo hace. Que tienen un computador que corre súper bien y pueden hacer todos los ejercicios que uno les ponga con las herramientas que son súper pesadas para el computador. Asumimos un montón de cosas en ese lugar. Entonces el ejercicio que quiero mostrarles hoy, me voy a compartir aquí la pantalla, pues vamos a hacer un ejercicio mental y es cómo funcionarían unas páginas en internet si fuéramos ciegos. Y aquí voy a echar al agua al ICETEX, y voy a echar el agua a los Andes, y voy a echar al agua a otra gente que, porque es que no lo pensamos. Y es un ejercicio súper interesante porque de verdad nos ubica en un lugar que no nos ponemos jamás. Vamos a ver, Jimena, me dices cuando se vea mi pantalla. Ya. Listo. Entonces acá tenemos esta página, es de Google y una herramienta que me parece útil para quienes quieran seguir haciendo este ejercicio por su propia cuenta y revisar páginas que sean propias o que consultan permanentemente, es una herramienta que se llama Wave Evaluation Tool. Y esto lo que es una empresa que se encargó de crear una aplicación que nos dice qué tan asequible es esto para discapacitados. Cuando vemos esto, una de las cosas, esto parece una maraña de cosas extrañas y les voy a tratar de quitar abstracción a esto tan técnico. Lo más importante, digamos, que tenemos aquí que pensar es esta cosa, estos moraditos, estas cajitas moradas, es una tecnología que se le sumó al HTML, que eso ya es bastante viejo y se estaba pensando para una infraestructura, digamos, inicialmente del Internet, y fue sumarle al HTML descripciones de qué es lo que estaba sucediendo allí. Entonces, cuando alguien que no puede ver entra a este lugar, podríamos llegar a leer algunos textos de estos, pero cualquier otra cosa que esté por ahí y no sea un texto, necesitamos describírselo de alguna forma. Entonces, las tecnologías que nos permiten entender si una página está hecha para, pues como que la podemos describir a alguien que es ciego, es con todos estos elementos moraditos que le dicen, oiga, esto es un botoncito que puede hacer clic y puede meter información aquí, ponga su nombre, ponga su contraseña acá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, me salté una parte muy importante, si la persona tiene internet, tiene computador y además un computador que le lea de vuelta. Esa es una de las grandes barreras que hay para los discapacitados. Hay tecnologías gratuitas, bastante pobres, que son lectores de pantallas y las licencias pueden llegar a costar de un software bueno que le lea a uno la pantalla $1,200, que es una barbaridad. Si uno tiene un computador Macintosh, viene con la herramienta para que le lea a uno la pantalla. Si tiene un Windows, tendría que decidir ahí si se usa uno gratuito malito o si se gasta $1,200 solo para poder ver Google.
Solo para poder Y abrir los, y Google los y Mac entrar a están en algo. el tope en el tope de los precios en general de cualquier computador. Es decir, el Mac lo puede comprar la persona que tenga más recursos para comprar un computador. Exacto, o sea, si tienes para comprar un Mac, entonces vas a poder Mm. entrar fácilmente a Google. Eso sería descabellado en otro contexto. Si yo le tengo que decir a alguien, vaya, busque en Google brecha digital, pero pague $1.200 primero o $8.000 primero y después sí puede entrar a consultar eso, le estamos poniendo la muralla china antes de que pueda entrar a un espacio que creemos abierto y gratuito y libre. Es completamente descabellado. Eh, los smartphones con cierta tecnología braille, por ejemplo, apenas empezaron a conceptualizar por allá en el 2013, cuando ya muchos veníamos usando smartphone. Hoy en día, los dispositivos móviles que tú hablas ahorita de cómo entra la gente a Internet en estos días, si tienes ahí sí, otra vez Apple, un iPhone, le puedes decir, hola Siri, léeme lo que está ahí en la pantalla y tal, y todo bien, pero tuviste que pagar un iPhone primero. Y si estás en Android, pues mucha suerte, a ver si logras que te lea solamente la pantalla. Entonces, esa lectura de pantalla está, esta parte como estamos abriendo una caja negra, que es cuando entramos a Google, qué es lo que sucede ahí para un lector de pantalla que le va a describir a un ciego qué es lo que está allí. Entonces todo se vuelve textual, todos estos moraditos son pedacitos que va a entender. Si entramos a la página del ICETEX, alguien quiere entrar a estudiar alguna institución académica aquí en Colombia, miremos, por ejemplo, solamente esta información que visualmente en el diseño gráfico le están dando una importancia grandísima, y es coronavirus, COVID-19 ingresa para más información. Eso está hecho para que alguien lo vea. ¿Por qué? Porque es un texto que está metido dentro de una imagen. Esto no es un texto que se pueda leer por un lector para ciegos. Está ahí. Estos textos sí, pero lo que esté metido aquí dentro de esa imagen, no. Entonces privilegiamos el gran diseño bonito, no tan bonito en estas imágenes, para meter información súper importante para la población, pero le estamos dando esa información solo al que puede ver. El que es ciego no la va a leer nunca. Entonces, por ende, nunca van a saber que hay un fondo solidario para la educación y una línea de crédito educativo ni nada por el estilo. Y si comparamos y activamos esta tablita, mientras que en Google, solo para esta página tan sencilla nos salían 299 cuadritos morados, o sea, instancias pensadas para que los ciegos puedan entender lo que está pasando allí. En la página del ICETEX hay 3 que no dicen nada. Entonces, esta página tan importante para la población, para el acceso a la educación, no está hecha para ciegos. Voy a hacer una comparación y le hago aquí una cuña a de pronto los únicos que se están pensando esto de manera real acá en Colombia, que es la Fundación Carisma. Muy interesante lo que hacen ellos. Síganlos en redes, creo que tienen la información y están haciendo la pelea para que estas cosas se solucionen. Y la página creo que muestra, si lo pensamos en esos términos de navegarla como ciegos, está pensada para gente con discapacidad de manera muy, muy interesante. Y es, mientras que tienen el banner para hacer un diseño bonito, lo acompaña un texto que explica esa imagen, entonces la persona ciega va a poder entender lo que en esa página se está mostrando en esa imagen. O si uno se mete al blog, esto que casi nunca vemos en ninguna parte, pero si yo entro al blog, tienen un botón acá de una que dice leer en voz alta. Yo no tengo que tener una aplicación de $1.200 ni nada, sino que si llegué acá, puedo decirle lea en voz alta y le va a leer a uno el artículo sin tenerlo que poder ver. Ese tipo de cosas donde nosotros desde la creación del contenido, pero también en los lugares donde lo ponemos, estar pendientes de que puedan entrar y ser leídos y ser relatados por estas aplicaciones de screen readers a los ciegos, creo que es algo que hemos abstraído demasiado, hemos abandonado profundamente y creo que sí es bastante importante. Si vemos acá la de los Andes, ahí como por último, tiene 0 cuadritos morados lastimosamente, y mucha información también está, por ejemplo, metida en estos bloques de imágenes que impedirían, por ejemplo, que alguien ciego los pueda leer.
Dentro de estas imágenes también hay una cosa en HTML que se llama el texto alternativo a la imagen. Por lo general uno ve el Internet sin textos en las imágenes, entonces ninguna se describe por su contenido. Entonces ese es como un ejercicio conceptual ahí de pensemos ese espacio también en Yo quería agregar, ahora que mencionas Fundación Carisma, digamos, una arista, digamos, una dimensión adicional de la brecha que no mencionamos, pero se me iluminó que la hemos debido incluir ahora que veo a Carisma, es la neutralidad de la red, que es, digamos, un debate que viene hace ya, no sé, 2 décadas en relación con, ok, que podamos o no podamos acceder a los contenidos a la misma velocidad, de igual manera, que tiene que ver, digamos, con esto que tú mencionabas de cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las condiciones de estar en ese espacio, que tenía esas promesas, digamos, democráticas, que tenía esas promesas de no, pues aquí todos iguales, aquí todos están en las mismas condiciones, y no, ¿sí? La neutralidad básicamente se trata de que el proveedor del servicio de Internet pueda decir, a estos servidores y a estos sitios se puede acceder más rápido y a estos no, o estos los bloqueo, digamos que esto también es una cosa que pasa en el mundo entero, digamos, en Colombia no tenemos censura de los canales digitales en ese sentido, digamos, en ese acceso, pero sí lo hay en muchos lugares, es decir, la cantidad de sitios web a los que uno puede acceder en el Internet con todo lo limitado y precario que es en Cuba, poquiticos, ¿sí? Cantidad de sitios web a los que se puede acceder en Rusia, en China, en fin, ¿no es cierto? Que son, digamos, los ejemplos clásicos. Entonces, ahí hay otra también, ahora que hablabas de la muralla china y a propósito de Carisma, ¿no? Claro, y yo creo que tal vez una de las cosas interesantes, como de pronto para ser un poco más optimista, es que ante cierta limitación, pues hay posibilidad de hacer resistencia desde adentro. Entonces los chinos no pueden entrar a YouTube y se inventan su propio YouTube en sus condiciones y en su lenguaje y en sus términos, y esa resistencia me parece muy positiva, muy valiosa porque empieza a localizar y a solucionar problemas más específicos. Acá creo que estamos en un punto muy tibio y es, eh, tenemos cierto acceso a toda la información en el mundo, por ende seguimos colonizados por la forma en que se construyó en Europa y en Estados Unidos la tecnología y los lugares donde se pone la información y el lenguaje con el que se debe construir ese espacio. Entonces, tal vez necesitamos un poquito más de incomodidad, de reconocer las fallas que tenemos locales para empezar a producir unos modos de resistencia coherentes con lo que está sucediendo acá. Creo que Carisma resalta muy bien esos problemas, pero tienden a ser muy técnicos y abstractos en algunos momentos, pero poco a poco podernos ir entrando allí es como el ejercicio, creo. Han dado peleas importantes. Carisma se abanderó de la pelea contra la llamada Ley Lleras, que quería, digamos, establecer una serie de restricciones para compartir contenido, para intervenir contenido, que ahí, bueno, no es el tema de hoy, pero ahí hay otra, digamos, tema de discusión muy interesante. También es el Hubiera agudizado la autor-creador, brecha. sí. Bien. Ya como estamos de tiempo, no sé si hay preguntas, Omar. Tenemos 10 minutos. Voy a mirar el chat, pero creo que no hay preguntas. Los invitamos a aprovechar este tiempo que queda. Ah, Omar está preguntando por el fondo. Ya le contestó, ya le contestó Luis Antonio. Estoy aquí en el Four Seasons Total Landscaping, el lugar más glamuroso y más chévere para hacer conferencias de prensa en Filadelfia, como el exalcalde Rudolph Giuliani. La historia corta es que Ah, Trump ya. iba a ofrecer una rueda de prensa después de que perdió y no ha querido aceptar, y anunció que la rueda de prensa iba a ser en el Four Seasons, porque pues él tan glamuroso y tan hotelero, y no se sabe si lo reservaron mal. O sea, hay toda suerte de hipótesis periodísticas y toda suerte de investigaciones que hasta el Washington Post le dedicó una crónica que está muy buena, de cuál era la razón, si fue que quiso reservar el Four Seasons, el hotel,
y después el hotel dijo, no, aquí no va a haber ninguna conferencia de prensa, el hotel inmediatamente se distanció de la campaña, y entonces les tocó hacer la rueda de prensa en el Four Seasons Total Landscaping, que es esta ferretería que ven ustedes a mis espaldas. Por favor, vean las fotos y búsquenlo si no lo han visto, porque no tiene desperdicio la historia. Hay una No me crónica había del dado Washington cuenta, Post estaba que muy está muy bien. Jimena sofisticado el y Juan chiste. Camilo, alguien Señor. preguntó antes, Elizabeth preguntaba que si, que además hay que sumarle, como comentó, la calidad de los datos. Sí, Hablamos solamente de acceso, así pero es. accedemos los datos que son, ahí también hay una brecha complicada de quién sabe encontrar datos buenos y quiénes vivimos en las fakes y ese tipo de cosas. Y quién tiene los datos, a cómo los vende, qué intereses tiene sobre esos datos. Sí, esa es una dimensión clave. Por eso les decía que este portal W3 Text que les mencionaba es independiente, digamos, es de una corriente independiente que no es agencia, es decir, no vende esos datos, porque también lo que pasa con muchos de los datos de acceso, de consumo, de mercado digital, es que son agencias que los usan como un bien, es decir, los venden como un bien. Y pues está perfecto que las agencias vivan de algo, pero en ese sentido también uno se tiene que preguntar, como usted dice y como dice Elizabeth, bueno, pero la persona que me está dando este dato, ¿cómo lo cura, cómo lo recoge y qué intereses tiene? Y pues de datos sí que Juan Camilo nos No, y ilumina. también existe esa, o sea, hay que pensar también los modelos económicos con los que se estaban tradicionalmente definiendo los medios periodísticos. Entonces, una revista y un periódico depende de las suscripciones, de que le compren, de que se inscriba la gente, les llegue el periódico y la revista. Y cuando entran a un espacio digital y alguien puede escribir un artículo y que cualquiera lo lea, pero el artículo bueno, bien escrito, bien investigado y toda la cosa, tiene la barrera de la suscripción. ¿Cuántas personas se van a ir a inscribir al medio y decir, voy a acceder a la información acá o me meto a Facebook, me divierto, me salen los videos de gatos y además me informo de lo que está pasando en Colombia, pues me quedo ahí con esa información que existe ahí. Entonces hay una competencia y un bache muy grande que yo creo que obliga a reformular esos modelos económicos de los medios periodísticos. Y no solamente modelos económicos, sino las políticas públicas. Entonces, unas dos últimas preguntas y le damos el paso a Patricia para que cierre esta clase número 150. Dice Nelson Octavio Martínez en Facebook que Mintic adquirió la licencia de JAWS para ciegos con el proyecto Convertic y el Centro de Relevo para Sordos, ejemplos de gobierno trabajando en la accesibilidad. Y la otra, que también hay una brecha que tiene que ver con la calidad y cobertura de la educación que permite un pensamiento crítico que pueda, casi que esto estaríamos hablando de la alfabetización digital. ¿Qué piensan ustedes de la alfabetización digital y de los programas de políticas públicas? Y después le damos el paso a Patricia para cerrar la clase del día de hoy. Dale, ¿Quieres? Juan Camilo. De alfabetización digital, creo que pues estamos muy en deuda con eso en todo sentido. O sea, ¿cuántas personas de verdad se enfrentaron a esta radical modificación de la vida con el coronavirus de manera fluida, como si nada? Como nos pasamos a las clases a Teams o a Zoom o lo que sea sin problema y hago todas mis transacciones en el banco y las cosas, todo mi mundo no se modifica, así yo tenga que hacerlo todo digital. En algún momento nos tropezamos y esos son los baches que teníamos de conocimiento de cómo funciona lo digital. Y eso, pues en todo sentido, se manifestó, se hizo visible en esta situación con el coronavirus. ¿Qué tiene bueno? Que nos obligó a pensarlo de manera directa. Es como nos tocó aprender. Si no, se jodió. O sea, se quedó en la casa y no pudo hacer absolutamente nada. Pero eso significa que ya de manera pausada, revisar dónde fue que sufrimos más en términos de poder operar en la vida en este espacio tan digitalizado y empezar a alfabetizarnos poco a poco ahí y preguntar nosotros como profesores y personas que tenemos programa de narrativas digitales y eso, ¿dónde está ese bache grande de conocimiento, alfabetización sobre lo digital, sobre la tecnología?
Sí, estoy de acuerdo con Juan Camilo. Yo creo que lo que señala María Alejandra es clave, es decir, la brecha pasa, claro, por el acceso, digamos, como hablábamos, como por el acceso al dispositivo, al cable, a la conexión, pero la alfabetización digital va más allá de poder operar esa interacción, digamos, de poder saber qué hacer con esa interacción, de poder saber dónde hacer clics, cómo me uno, cómo comparto pantalla, digamos, por ponerlo como de manera muy prosaica en relación con lo que ha sido el teletrabajo, la teleclase, el telemercado y el teletodo de los últimos meses. Pero yo creo que pasa sobre todo por cuáles son, digamos, cómo puedo, como decían ustedes, y cerramos de manera redonda con la nube con la que empezamos, cuando ustedes señalaban la palabra con la que lo pusieron fue conocimiento limitado, y hablábamos también de los contenidos, ¿no es cierto? La brecha pasa y la alfabetización pasa de manera importante por eso, por el acceso al contenido, y la alfabetización pasa por eso, por cómo investigo, cómo busco, cómo confronto, y eso no es digital, eso digamos es el pensamiento, esto es la formación de un ciudadano con pensamiento crítico, independientemente de que lea el periódico en el siglo XIX, XX, o que lo haga a través de Internet. Claro, lo digital es ahora la mediación que lo permite, pero digamos, esa formación de ciudadanía crítica y de competencia crítica trasciende que suceda a través de la pantalla, pienso yo. Bueno, yo creo que si no hay preguntas en el chat, Patricia, para que cierres. Sí. le damos la palabra a Patricia, sí, 2 minutos. Hola, no me estaban dejando abrir el micrófono. Bueno, pues muchas gracias Juan Camilo y Jimena por esta charla, clase en esta semana que tenemos dedicada al periodismo con profesores y diálogos en parejas del CEPER y también con periodistas por fuera del CEPER. Así que muchas gracias. Yo creo que además pues tocaron no solo unos temas fundamentales que nos atañen en el día a día, sino que reflejan pues la importancia de tener que recordarnos esto y que nosotros mismos lo recordemos cada día. Y dije en el chat que eran pues increíbles las cifras, también las que estaba poniendo Omar, y yo creo que vale la pena que nos lo auto reiteremos todos los días, porque a veces es difícil de creer y no caer justamente en esa burbuja y olvidar que hay muchas, digamos, brechas abismales, ¿no? Entre más se acerca uno, más se da cuenta, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un aspecto fundamental y forma parte además de una reflexión crítica que estamos haciendo en la facultad de formas varias. Como ustedes saben, pues lo digital no solo es el apellido de 2 de nuestros programas, narrativas digitales en el pregrado del CEPER y humanidades digitales como uno de nuestros posgrados transversales de facultad, que además nació con el CEPER, con Omar y otros de los colegas del CEPER. Que también pues está marcando la pauta y el camino que estamos recorriendo como facultad, y es justamente no solo el uso de lo digital, sino cómo podemos pensar lo digital desde esa perspectiva humanística, crítica, histórica, finalmente también. Y por último, pues el lugar tan especial que ocupa el periodismo en nuestra facultad. Muchas personas nos siguen preguntando por qué el CEPER está en nuestra facultad. Yo creo que Omar algún día nos puede contar esa larga historia que pareciera coyuntural, pero que ha sido definitiva y que ha marcado tanto una forma de proponer y hacer periodismo y de proponer nuestro pregrado en narrativas digitales y viceversa. También ha marcado la manera en que las artes y las humanidades, digamos, más tradicionalmente definidas, pues se han transformado en todos estos años. Así que, pues muchas gracias a todos por estar aquí en nuestra clase número 150. Nos enorgullece mucho esta cifra. Como saben, nació esta iniciativa con la pandemia y pues seguiremos todo lo que podamos y sobre todo abriendo y agrandando nuestra comunidad, que sea un espacio abierto para la reflexión continua. Como saben, además, nuestras clases quedan grabadas, así que hay todo un portafolio para repetir o ver las que no pudimos ver en vivo y en directo. Así que siguen estando bienvenidos a lo que nos queda de esta semana. Por supuesto, seguiremos la semana entrante. Tenemos otro tema transversal, que son las imágenes usadas y narradas desde el punto de vista de
artistas e historiadoras del arte, y la que sigue vamos a hacer un diálogo entre artes y ciencias. Así que siempre estamos también tratando de encontrar unos temas que nos convocan y que nos definen como facultad y nos hacen también ir más allá de los límites que nos hemos puesto hasta el momento. Así que de nuevo, gracias Juan Camilo, Jimena y Omar también, y de todos los aquí presentes. Nos vemos mañana. Gracias, que estén bien. Buenas Gracias, noches. valga la cuña, mañana la sesión final, Lorenzo Morales y Felipe Restrepo van a conversar sobre la edición periodística y el oficio del periodista para cerrar nuestras clases abiertas, entonces, de la Semana del Periodismo, como les dice Patricia, más invitados, más temas la semana entrante, pero nuestra sesión final de la Semana del Periodismo es esta mañana. Lorenzo Morales, Felipe Restrepo, mañana 4 p.m. por este mismo canal. Muchas gracias a todos los asistentes, a Omar, el vicepresidente de las clases abiertas de periodismo, y bueno, a los estudiantes y las estudiantes que vinieron también, chévere, muchas gracias. Y gracias, Juan Camilo. Gracias, Chao. Jimena. Chao. Chao. Mañana.